Amables oyentes, es un placer estar con ustedes nuevamente. Queremos darle una cariñosa bienvenida. Este es su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el profesor Roy Mayer Rojas, quien nos va a acompañar y ya nos está acompañando durante esta semana. Bienvenido, Roy. Gracias, hermano Raúl. Aquí estamos una vez más, contentos y de poder abrir la palabra del Señor y continuar estudiando este importante tema sobre la educación. Habíamos visto rápidamente, nosotros dejamos algunas cosas para comentarlas quizás en el resumen, pero quedaron muchas cosas en el tintero acerca de ese jardín tan hermoso, tan maravilloso que Dios creó para el hombre. O sea, es un jardín que tenía las características de voy a decirlo así, de la necesidad del ser humano para vivir. O sea, no había nada que le faltara para tener una vida feliz. Yo digo, el aire, el sol, las ramitas, la fruta, la comida, todo estaba perfecto. Y de esas cosas comenzaron a conversar con Dios, y los ángeles incluso vinieron a conversar con él. Era un ambiente realmente extraordinario. Ahora, Pero hay interesante, una observación, hermano Raúl. A mí me resulta muy interesante el hecho de que ellos fueron creados perfectos, pero eso no significaba que conocían todo. Es decir, era una perfección que de alguna manera se iba perfeccionando, ¿no? O sea, ellos tenían las capacidades perfectas, habían sido creados, ¿no es cierto?, con una mente, con la capacidad de entender las cosas, pero no tenían todo el conocimiento en su cabeza, sino que iban descubriendo y el Señor les iba enseñando. La naturaleza era justamente el libro de texto y ellos iban entendiendo las leyes de cómo funcionaba, ¿no es cierto?, el crecimiento de las plantas, cómo funcionaba el ciclo del sol, de la luna. Así que ellos iban descubriendo, iban aprendiendo, relacionando las cosas y especialmente reconociendo el carácter de Dios. Ese era el gran objetivo de la educación antes del origen del pecado. Ahora, cuando tú dijiste en el día de ayer eso que nacieron adultos, normalmente nosotros hemos tenido un proceso de unos 9 meses, ¿no es cierto?, en lo cual hemos escuchado y vivido, pero aquí aparecieron adultos. Pero entonces es extraño porque aparece un tema que se llama intromisión, dice nuestra guía de estudio. Mm. La verdad que esto de intromisión es una acción, es difícil a veces explicarlo porque tiene en algunos sentidos bien interesantes. Dice que es como entremetimiento, entrometimiento, son algunos sinónimos que nosotros no usamos esas palabras en realidad, pero es como decir, es una intervención ilegal, ¿no es cierto?, en un lugar donde no era permitido, pero no sé, es como Cuando, cuando alguien alguien se extraño. mete, cuando alguien se mete en una fiesta y no es invitado, tenemos una palabra para eso. Ah, sí, sí. Pero es algo así como eso, ¿no es cierto? Esta intromisión que aparece. Algo que no se espera. La verdad que uno lee el capítulo 1, el capítulo 2 y uno se te llenan los ojos mirando un relato de perfección donde todo es bueno, es bueno, es bueno, dice Dios. Finalmente, cuando termina la creación, dice que es bueno en gran manera. Entonces Dios bendice el sábado. Es todo tan, tan perfecto, tan bonito, pero finalmente hay una intromisión, es decir, eso perfecto es contagiado de alguna manera con la presencia, ¿no es cierto? Aparece el capítulo 3 ahora, y entonces aparece una serpiente más astuta que todos los animales, y eso genera un cambio brusco, ¿no? Y un cambio, bueno, que tiene un poco que ver también con una característica importante que el Señor coloca en el hombre, que es la capacidad de decidir, que es el libre albedrío. Exactamente. Eh, yo pienso muchas veces, podemos dar una mejor educación y muchos padres a lo mejor que están escuchando han tenido alguna frustración con algún hijo después de haber hecho lo mejor que ellos podían. Claro que es importante hacerlo y probablemente se reducirán las probabilidades de que algún hijo tome alguna decisión equivocada, pero siempre estará la decisión adulta, pensada, razonada de las personas de obedecer aquello que el Señor ha dejado o no. Y aquí hubo una decisión, lamentablemente, de los primeros alumnos
de escuchar al profesor equivocado. Exactamente. Quisiera hacer un paréntesis, Roy, porque este tema te puede llevar a comentar cosas que no están en las escrituras. Podemos entrar a cuestionar algunas cosas. Por ejemplo, alguien puede decir, "Uy, ¿por qué Dios permitió que entrara esa serpiente allí?" Bueno, hay muchas razones, pero este es un misterio en realidad, como entró el pecado en el cielo, es un misterio, como también es el misterio de la salvación, ¿no es cierto? Cómo Dios dio su vida. Pero la Biblia nos ha dejado algunas cosas claras. Y dice el texto de 3.1, dice, porque del capítulo 1 y 2, de improviso, este es muy abrupto, cambia totalmente la escena de la historia y nos dice, pero, este pero quiere decir que viene contando algo, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto? Fíjate que esta intromisión aparece con una pregunta, y la pregunta viene o trae con ella dudas, trae como decir, mira, lo que te dijeron no es verdad, ten cuidado. Aparece allí lo que sería el primer engaño, ¿no te parece, Roy? Efectivamente, y abiertamente en contra de la palabra de Dios. El Señor le había dicho en el capítulo 2, versículo 17, si comes de su fruto, ciertamente morirás, sin duda morirás. En el capítulo 3, la serpiente o Satanás mismo le dice, no morirán. O sea, esa educación acaba contradiciendo abiertamente la palabra de Dios. Es muy triste. Esa decisión de Adán y Eva finalmente involucra una desconfianza en la palabra de Dios. Me llama la atención, y aparece también ahí en la lección, lo que la serpiente le ofrece a Eva, es algo que ellos ya tenían. Le dice, y serán como Dios, pero ellos ya habían sido creados a imagen de Dios, dice 1.27. Sin embargo, aquí hay una codicia, hay un deseo por conocimiento, y eso es algo que sin duda vamos a conversar un poquito más durante la semana. Ahora, lo interesante, Roy, es que a la pregunta que hace Satanás, ¿no es cierto? La respuesta de la mujer me sorprende porque dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Por qué dice acá? Y la pregunta es, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árboles del huerto. Eso no lo había dicho Dios, ¿te fijas? Por eso que la respuesta de la mujer es, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Pero, y aquí viene la aclaración que ella misma hace, y aquí debería haber estado la advertencia, ¿no es cierto? Darse cuenta que aquí había un engaño detrás. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, la mujer dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Te fijas? Entró en un tema que ya lo conocían, Dios se lo había dicho, nosotros revisamos los capítulos otros, le había advertido sobre esta situación, y esto era un símbolo de la relación que tenía que existir entre esa creación y su creador. Era la estrecha obediencia a lo que Dios había dicho. Pero la respuesta que tú encuentras allí me parece también que uno tendría que analizarlo, porque podría ser que se encuentre uno con estas mismas situaciones en la vida real ahora, no ha cambiado mucho. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, y de eso nosotros tenemos múltiples hechos y condiciones que la gente ha sido engañada creyendo que existe vida después de la muerte. Bueno, aquí se presenta en el capítulo 1 y 2 el carácter de Dios, y en el capítulo 3 se presenta claramente el carácter del enemigo de Dios, ¿ah? El engañador, el es astuto, totalmente diferente. El Señor es súper claro, Él dice las cosas son así, 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 que ataca directamente a la palabra de Dios. Vamos a dejar hasta acá nuestra conversación, que el Señor los bendiga.